Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas flores, que son bastante fáciles de realizar. Tienen alrededor de 5 centímetros del diámetro. Las voy a utilizar para hacer un cactus. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, alambre moldeable, pegamento de silicona caliente y tijeras. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y ahora dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado subimos un punto de cadeneta y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y para hacer un aumento tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto bajo de la vuelta anterior. Seis aumentos seguidos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta número 3 vamos a formar los pétalos. Subimos 6 puntos de cadeneta y sobre la cadeneta empezamos en el segundo punto, contando desde el ganchillo. Primero hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto, un punto alto, un punto medio alto y un punto bajo. Sujetamos el pétalo en la segunda vuelta, saltamos un punto y en el segundo punto hacemos un punto deslizado. Y repetimos 6 puntos de cadeneta, un punto bajo, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, un punto medio alto, un punto alto, un punto medio alto y un punto bajo. Saltamos un punto en la segunda vuelta y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Tenemos que formar 6 pétalos.
Y repetimos 6 puntos de cadeneta. Y sobre la cadeneta primero un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto, un punto medio alto y un punto bajo. Saltamos un punto en la segunda vuelta y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Tenemos 3 pétalos. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tenemos que formar otros 3 pétalos. Formamos el último pétalo y ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer otra vuelta de los pétalos y la vamos a hacer por delante de los pétalos que acabamos de hacer. Primero hacemos un punto deslizado en el punto que tenemos sin tejer por debajo del pétalo. El punto que hemos saltado en la vuelta anterior. Primero hacemos un punto deslizado. Y ahora los pétalos vamos a hacer de la misma manera que antes. Subimos 6 puntos de cadeneta. Y sobre la cadeneta primero hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto. Un punto alto. Un punto medio alto. Y un punto bajo. Y el punto deslizado para sujetar el pétalo hacemos por debajo del siguiente pétalo. También buscamos el punto que no hemos tejido en la vuelta anterior. Un punto deslizado. Y repetimos 6 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta primero tejemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto. Un punto alto. Un punto medio alto. Y un punto bajo. Y otra vez buscamos el punto que no hemos tejido en la vuelta anterior. Y hacemos un punto deslizado. Y repetimos 6 puntos de cadeneta. Un punto bajo. Un punto medio alto. Un punto alto. Un punto medio alto. Y un punto bajo. Y sujetamos el pétalo en el punto que tenemos sin tejer. Hacemos un punto deslizado. Ya tenemos 3 pétalos en la segunda vuelta. En la segunda vuelta de los pétalos. Tenemos que hacer otros 3 más. Los hacemos de la misma manera que antes, que estos. Hacemos el último pétalo. Aquí tenemos, en la primera vuelta de los pétalos tenemos 6 por dentro. Y ahora 6 por fuera. Y cerramos la vuelta. Con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo.
cerramos el punto y este hilo vamos a llevar hacia dentro de la flor, por debajo del pétalo. Cogemos el hilo y lo pasamos hacia adentro. Podemos cortar estos dos hilos para dejarlos así cortitos. Ahora vamos a hacer el centro de la flor. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Y estos dos hilos también podemos cortar bastante. Ahora, para terminar la flor necesitamos un alambre. Como las flores voy a utilizar para el cactus, el alambre tiene que tener como 5 o 6 centímetros más que la altura del cactus. Pasamos uno de los extremos por dentro del anillo mágico, desde fuera hacia dentro de la flor. Aquí doblamos el alambre, doblamos este extremo. Echamos un poquito de pegamento de silicona caliente para pegar el alambre. Y colocamos el centro. Ahora separamos un poquito los pétalos y vamos a echar un poquito de pegamento alrededor del centro. Y subimos la primera vuelta de los pétalos. La dejamos pegadita al centro. Y aquí también echamos un poquito de pegamento y subimos los pétalos de la vuelta de abajo. Y ahora los pétalos de fuera, los pétalos de abajo, estiramos.
y los de dentro dejamos encogidos. Y la flor ya tenemos terminada. En el video anterior podéis ver cómo hacer el cactus, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.